Hola amigos de Arte en tus Manos, bienvenidos a un nuevo paso a paso. Para hoy les voy a compartir cómo realizar este muñeco de nieve. Es un muñeco que tiene muchos detalles, pero la verdad creo que el final o como el resultado que se dio me encantó y espero que a ustedes también les guste mucho. Ahora ya vieron al principio cómo se ve de cuerpo completo, porque lo que pasa es que la cámara no me da para hacerlo, pero espero que este trabajo y este paso a paso les guste. Saludos, abrazos a todas las personas que nos acompañan en el chat, también a las personas que nos apoyan con esos me gustan, a nuestros miembros del canal, mil gracias. Entonces empezamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus Manos. Bienvenidos. Bueno amigos, y esta es la mayoría de los materiales que voy a utilizar en este trabajo. ¿Listo? Entonces yo les muestro para que ustedes tengan una idea también de qué tienen o qué les falta y también para que vean la calidad a veces de los productos. ¿Listo? Entonces aquí tengo peluche ovejero. En realidad voy a utilizar muy poco porque es para la decoración, ¿sí? Gorro y guantes, pero allí para que ustedes lo vean. Este peluche es la primera vez que lo voy a utilizar. Me dijeron que se llama tela peluche lurex. Es un peluche suave y tiene unos hilos en color plata que me gustó mucho y por eso en esta ocasión lo compré. Fieltro negro, ¿sí? El que es grueso, un fieltro negro. Tengo este paño Lenzi o bambino también, polar también le llaman, así escocés. Si ustedes quieren que se vea mucho más navideño, entonces pueden ponerle un color más navideño. Unas medias o calcetines así rojas gruesas. Cuando yo las busqué que fueran gruesas. No que tuvieran este peluche así, pero pues vino agregado, entonces me parece bien. Vamos a ver si lo utilizo en este proyecto. Estas son, dice que para niños, porque son para niños entre 3 y 5 años, o sea que son pequeñas, ¿listo? Para el muñeco precisamente. Las compré en rojo, pero si ustedes quieren otro color, va libre la decisión. Las protagonistas, por decir así, los protagonistas son estas bolas de icopor, bolas de unicel o telgopor como le llaman también en otros países. Esta es la número 17, que el contorno mide 55 centímetros. Esta es la número 15, que el contorno mide 47 centímetros. Esta es la número 8, que su contorno mide 25.5. Este cartón, este tubo, es de donde vienen normalmente las mallas con las que se decoran en Navidades, los árboles, las coronas, y ellos vienen así largos estos tubos. O pueden, el que ustedes tengan también sirve, puede ser hasta el de la cocina. Lo que pasa es que yo lo voy a cortar en dos, mide 45 centímetros, o sea que la mitad es 22.5. Entonces así me quedan las dos piezas porque corresponden a las dos piernas. Entonces si el de cocina ustedes lo tienen, lo ponen a esa medida. ¿Listo? Cartón, también voy a necesitar mi llavero trencilla. Tengo también el bisturí de lámina con buen filo, esto por eso es que se necesita con buen filo para que el icopor no se vuelva bolita. Bisturí punta de lanza, esto lo encuentran en ferreterías y también en papelerías. La lima pico del oro o lima metálica, está en tiendas de manicure. La brocha de silicona con la que pego para evitar quemarme los dedos, donde vendan maquillaje, esta la encuentran allí. Tijeras también, silicona caliente, un pompón número 4, ¿sí? 4 también número 5, lo importante es el ancho, más o menos mide 4 centímetros, entonces un pompón grande. Ojos voy a utilizar de estos, pero ustedes pueden poner los que tengan en 3D, pueden pintar, pueden ponerlos en fieltro y armarlos. También pueden ser ojos locos, grandes. Listo, estos miden 2.5. Ojos locos también les sirve. Una nariz o zanahoria la pueden en fieltro o en porcelana fría. Yo les he enseñado cómo hacerlos en fieltro. Aquí les dejo el enlace para que aprendan a hacerlos. Este es grande, ahorita les doy la medida. También entre tela o guata, miren aquí la tengo, esta es de la que viene forrada, pero si no es forrada no importa, nos sirve. Con esto es con lo que acolchan las sábanas para las camas, listo, pero ustedes no sé cómo lo llaman en otros países, en Colombia le llamamos guata o entretela. Esta es de 1 centímetro de grosor. Si de pronto se me ha olvidado algún material, que espero que no, recuerden que igual siempre en la descripción, aquí en la parte baja, debajo del título, les dejo la lista de materiales completa y el enlace de los moldes que necesitemos para este proyecto. Bueno, este proyecto entonces lo voy a iniciar con las botas o los zapatos.
Esto sirve para cualquier muñeco que vayamos a hacer, sea Santa, muñeco de nieve, reno. Después de que esté de pie, este nos va a ayudar muchísimo. Lo primero es que debemos elegir el tamaño del zapato. Entonces en este caso la bolita es de 25.5, la número 8. 8 es porque de este extremo a este extremo derecho mide 8 centímetros, pero el contorno 25.5. Entonces esta es la esfera que voy a utilizar y la voy a cortar por la mitad para sacar las dos botas, los dos zapatos. Para eso utilizo el bisturí punta de lanza, me voy por toda la guía de la vena que normalmente trae la bolita, y luego para completar, porque ella no llega hasta el fondo, utilizo el bisturí de lámina y lo corto por la mitad, así, así. Ya tengo las medias esferas para mis dos zapatos. Bueno, aquí ya tengo las medias esferas, las voy a dejar a un lado un momento mientras trabajo las piernas. Estas las voy a cubrir con la entretela, con esta tela, porque necesito que me queden abollonadas, que me queden, sí, que queden bonitas, que no sea que cuando yo coloque la tela y uno toque las piernas se sienta como un palo. Entonces lo que voy a hacer es sacar piezas en guata, en esta que tengo aquí, esto aquí a un lado, y lo voy a cubrir. Voy a cubrir bien, que me queda bien cubierto, y en la parte superior introduzco para cubrir el cartón y que así me queden los tubos cubiertos. Bueno, corté dos piezas de 28.5 por 17. 28.5 por 17, y con estas es que voy a cubrir lo que corresponde a las piernas. ¿Listo? Entonces aplico silicona. Aquí, por ejemplo, le va a gustar mucho a las personas que a veces no cosen, porque siempre me piden algo que no sea cosiendo sino pegando. Entonces en este proyecto vamos a utilizar mucho pegar. Es posible por allí algo de coser, pero la mayoría es pegando. Entonces aquí voy a cubrirlo. Bueno, así ya quedan ellos cubiertos, y ya lo que ahora hago es cortar las piezas en tela con la que voy a cubrir las piernas. Ustedes pueden hacerlo del mismo blanco, o si quieren que se vea como si fueran calcetines, entonces le ponen otro. Yo sí voy a utilizar en todo el proyecto el mismo peluche, porque quiero que quede totalmente blanco como un muñeco de nieve. ¿Listo? Corté dos piezas. Estas piezas vienen de 31 centímetros por 20. Para las personas que de pronto quieran coser, pueden coser. Yo en esta ocasión voy a pegar, porque el trabajo es más bien de pegar. Entonces aquí en esta orilla voy a pegarla con silicona. ¿Listo? Para que me quede en la forma de las piernas, y luego voy a cubrir los tubos. Bueno, aquí ya están secas, entonces ahora sí lo que hago es dar vuelta a la pieza. Miren que queda como si lo hubiera cosido a máquina. ¿Listo? Quedan bien trabajadas, y lo que les digo, si quieren pueden coserlo, como siempre les he enseñado, como les enseño la mayoría de las veces. Y las personas que tengan máquina también pueden pasarle su máquina. Miren, perfecto. Ahora lo que voy a hacer es cubrirlos. Entonces voy a introducir la pieza para que quede totalmente cubierto, y miren cómo se va viendo de bonito. Ahora el sobrante, igual que hice con la guata, lo introduzco en la parte interna, lo pego también, ¿sí? Para que quede firme.
Entonces le aplican silicona y queda también listo. Ya listas las piernas, ¿sí? O lo que ustedes consideren largo para su pierna o su bota de su muñeco. Entonces estas ya están listas. Miren que quedaron bien en la parte superior también, la parte inferior. Y ahora voy a tomar las medias esferas para empezar a armar las botas. Entonces lo primero que voy a hacer es aplicar la silicona y voy a pegarla en el cartón. Listo, primero voy a hacer una y luego hago la otra. Listo, entonces aquí ya puse la media esfera y ahora voy a poner aquí a un lado, teniendo en cuenta la parte de atrás que me quede atrás de la pierna, lo voy a poner muy pegadito a esa media esfera. Listo, harta silicona, hay que aplicar harta porque necesitamos que quede firme y no se nos vaya a caer o se nos vaya a soltar en un futuro esta parte baja de la pierna del muñeco. Bueno, ahora que está así, entonces voy a marcar con el lápiz por donde más o menos tengo que cortar. Listo, y esto para qué lo hago, para sacar el próximo. Aquí pues uno va a ras aquí vamos a ras del cartón. Esto lo hago para que la otra pieza del zapato me salga igual. Ahora por ejemplo cuando corte este, lo corto de una vez el otro y pego el otro. Listo, o sea, con el primero uno hace la prueba y hace el molde, se puede decir, para que le quede el derecho y el izquierdo. Entonces ya acá uno sí se guía es con la misma forma de los cartones, ¿sí? Del tubo y del icopor. Bueno, entonces con el primero saco la plantilla del segundo y saco dos más. Ahora les muestro qué voy a hacer con ella. Por ahora entonces lo que voy a hacer es lo mismo, pegar las piezas y armar el otro zapato. Bueno, ahora mientras ello seca, lo voy a dejar aquí a un lado. Voy a hacer o voy a forrar la plantilla de estas botas. Entonces voy a tomar el fieltro en color negro que tengo y lo que voy a hacer es pegar las plantillas y cubrirlas. Listo, lo primero que hago es pegarla. De estas plantillas les voy a dejar molde para que ustedes ya lo tengan listos, ya si les sirve el tamaño, ¿no? Si ya ustedes las quieren más pequeñas o más grandes, ya ustedes entonces con esta guía se ayudan mucho.
Bueno, aquí adelanté las plantillas, que es lo que corresponde a la parte baja de los zapatos. Ahora lo que voy a hacer, como ya está seco, entonces ahora sí entra a trabajar las medias o calcetines. Nosotros en Colombia normalmente le decimos medias, pero sabemos que en otros lugares o también de pronto en alguna otra ciudad le llaman calcetín. Bueno, ahora lo que voy a hacer es forrar este zapato con esta media. Bueno, así quedan entonces, miren las botas. Ahora entonces voy a unirlas a la base que les hice en cartón. ¿Listo? Miren, muy bien, hay que aplicar buena silicona, no que se vaya a desbordar, pero que en el momento de pegarla sostenemos muy bien hasta que seque y así evitar de pronto que se riegue la silicona y nos quede bien armada la bota. Ustedes organizan bien la puntera, que les quede todo muy bien organizado y verá que el proyecto se ve trabajado. Bueno, entonces aquí ya están las botas, como tal ya están, ya lo que empezamos es a decorar para que nos queden más lindas. Aquí tengo de este cordón de 4 milímetros de grosor. Entre los materiales no se los mostré inicialmente porque iba a colocar esta trencilla, pero miren que con el cordón yo sé que se va a ver mucho más lindo. Entonces pongo cinta transparente en el extremo porque esta cinta o este cordón tiende a desbaratarse, y lo que voy a hacer es pegar por todo el contorno este cordón dorado, y en el extremo también voy a poner cinta para que no se me vaya a desbaratar. Listo, y este es el efecto, pues este es el terminado con el que vamos a tener o decorar estas botas. Bueno, aquí estoy haciendo unas pruebas de decoración. Tengo solamente estos pedacitos de este tipo de trencilla que me parece muy linda porque es dorada, pero de ese dorado no amarilloso, sino del que se ve como oro. Entonces tengo ganas de pegarle como para decorarle, como para que sean como las agujetas, que se vea, sí, diferente. No sé a ustedes qué tal les parece. Lo voy a pegar y yo creo que me voy a arriesgar con esta trencilla. Vamos a ver cómo queda.
Bueno, y entonces así quedaron las botas. Ya no le voy a trabajar más, no creo que le vaya a poner nada más. Y ahora continuamos entonces con el cuerpo. Bueno, voy a empezar a trabajar las esferas, lo que ya es el cuerpo. Entonces, por ejemplo, esta es la de 55 centímetros que mide el contorno. Y estas los voy a trabajar que esta vena, que normalmente tienen estas esferas de icopor, sea lo que me quede a los lados. ¿Listo? Esto es lo que me va a quedar a los lados para que cuando yo cubra el cuerpo me quede libre, se me vea bonito la presentación de él. En este caso al cuerpo le voy a quitar la redondez que tiene en la parte superior y en la parte baja, exactamente donde voy a poner las piernas y donde voy a poner la cabeza. Las necesito planas para que me calcen mucho mejor, ¿listo? Entonces con el bisturí le voy a quitar un pedazo a ambos lados y en cuanto a la cabeza voy a hacer exactamente lo mismo, pero solamente en uno de los extremos, por decirlo así. Recuerden que la vena es la que me va a permitir tapar el centro, ¿sí? La parte de la cara. Entonces esa no la voy a tocar, voy a tocar es la parte baja, solo la baja porque la superior sí me sirve redonda, porque es una cabeza, sí me sirve redonda y es donde voy a poner luego el gorro, entonces no importa. Ya saben, en el cuerpo los dos extremos y en la cabeza solo uno. Voy a explicar por qué es importante lo de quitar la base, porque las piernas, no sé si allí se notan, aquí, listo, ahí pueden notar que las piernas pues por supuesto deben quedar o calzar en la circunferencia. Si yo calzo la circunferencia, miren que las piernas me van a quedar volando por uno de los extremos. Entonces si yo corto y dejo plano, entonces va a calzar perfecto con la pierna y voy a poder pegarlo. Listo, por eso la importancia de quitarle la redondez a las esferas. Listo, así quedó. Esta es la parte superior que le quité y en la parte baja ustedes pueden tomar por ejemplo la base de los pies, ponerlo y calzarlo y así saber cuánto es que hay que quitar. Cuando ya quepan o ya calcen perfectamente la medida de las piernas con la del cuerpo, entonces esa es la distancia que necesitan. ¿Listo? Porque a veces de pronto me pueden preguntar, ese es un tip para saber cuánto. Y en la parte superior igual, quitan como lo redondo, en la cabeza también quitan lo redondo y lo ponen y que quede plano. ¿Listo? Mire que va a quedar mejor unido, bueno, allí. Mire que va a quedar mejor unido que si quedaran las partes redondas pegando. ¿Listo? Y miren, las venas, donde van a ir en los laterales. ¿Listo? En los laterales que es que vamos a necesitar las venas. Ahora voy a enseñarles cómo van a sacar las piezas del cuerpo y la cabeza con la tela. Bueno, voy al centro y tomo la medida, ¿sí? Del centro hacia abajo también, cuánto me va a medir hasta el centro de abajo. Mide 28, en mi caso mide 28 centímetros. Necesito dejar tolerancias para poder introducir la tela dentro de la esfera. Entonces son 28, le voy a poner un centímetro más abajo y un centímetro más arriba, o sea que mi pieza va a ser de 30 centímetros esta parte, digamos, del cuerpo, la parte larga, 30. Y voy a medir cuánto me da de nuevo del centro hacia el otro, pues probablemente me va a dar lo mismo porque es una esfera. También me va a dar los mismos 28, o sea que debo cortar piezas de 30 por 30 en el cuerpo. Dos piezas de 30 por 30. ¿Listo? Las voy a cortar rectangulares y ya en el momento de introducir voy cortando el sobrante. Ahora para la cabeza, lo mismo, voy al centro de la vena, mido hacia el centro de la parte baja, dice que es 23.5, un centímetro para abajo y un centímetro para arriba, o sea 25.5. Listo, 25.5, en el otro lado me va a dar lo mismo, o sea que para la cabeza voy a cortar dos piezas de 25 por 25. ¿Listo? Entonces eso es lo que voy a hacer en este momento. Corto las piezas y les muestro. Bueno, ya corté las piezas. Así es más fácil también. Lo otro es para cuando uno va a calcular para hacer
cubrimiento de estas esferas. Siempre es mejor que sobre un poquito de tela a que nos falte, porque ya ahí no se puede hacer nada, añadir no se puede. En cambio, cuando sobra un poquito, ya solamente es cortar el excedente, listo, el excedente o el exceso. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el bisturí punta de lanza, y voy a hacer el corte por toda la vena de la esfera. Voy a cortar toda la parte que no, entonces me imagino una línea imaginaria, perdón la redundancia, hago que tenga una línea imaginaria y empiezo a introducir la cuchilla para que luego me permita introducir la tela, ¿listo? Entonces esto lo voy a hacer por todo el contorno. Listo, ya pasé el bisturí 2 veces. A mí me gusta normalmente hacerlo 2 veces para que permita introducir bien tanto la lima como la tela. Entonces yo le paso 2 veces bien. Ahora lo que voy a hacer, poner la tela, listo. Y recuerden, el sobrante lo corto. El sobrante lo voy quitando para que me permita introducir bien y que no me estorbe lo que no voy a utilizar. Entonces así voy introduciendo. También lo hago al otro extremo. Bueno, mire cómo va quedando. Miren aquí. Esto me encanta. La textura de verdad se ve pues en vivo y en directo. Como lo tengo yo, sí se ve como si fuera nevadito. Y este color con esos hilos plata, la verdad me gusta mucho. Mucho. Ahora, ¿qué voy a hacer? Poner el otro lado. Listo, voy a introducir el otro lado, lo mismo que hice con este. El sobrante lo voy quitando, lo que no sirve se va quitando y miren cómo va quedando el trabajo de bonito.
Listo, así queda el cuerpo, el mismo proceso. Entonces voy a hacer con la cabeza, es exactamente lo mismo, por eso no se los voy a mostrar. ¿Listo? Bueno, ya tengo el cuerpo y la cabeza totalmente cubierta. Voy a ver si de pronto ahí se ve. Ya quedó totalmente cubierta. Por todo el contorno introduje la tela, y recuerden, el sobrante se va cortando y ya no nos preocupamos más por él. Ahora lo que voy a hacer es unir estas dos piezas. ¿Listo? La que corresponde a la cabeza y al cuerpo. Voy a mirar a ver si de pronto con la cámara la subo un poquito y ahí se va a ver. Entonces esta es la parte más ancha, por decir así, donde se va a pegar las piernas. Lo voy a poner así, y la cabeza también la voy a ubicar, que me queden las uniones en el mismo lado. Listo, aplico bastante silicona para que me quede bien pegado. Sostengo hasta que seque muy bien. Listo, eso es lo que hay, lo más importante, sostener hasta que seque. Bueno, aquí entonces mientras seca, lo que voy a hacer es que voy a empezar a trabajar los brazos. Entonces voy a cortar rectángulos. Este trabajo ha sido en muchas partes, así con figuras geométricas muy sencillas, ¿sí? Solamente es las medidas. Les voy a dejar los moldes, por ejemplo, de los guantes, de las bases de las botas, cosas así. Eso sí les dejo el molde, y el resto les voy a dejar todas las medidas. Igual en el video también las he dicho, entonces así va a ser mucho más fácil lograr su trabajo. Este, por ejemplo, la medida para los brazos va a ser una pieza de 13 centímetros. Listo, 13 centímetros por 16. El largo va a ser de 16. Entonces lo que hago, recuerden también, para las personas que les gusta coser, lo pueden coser donde yo estoy pegando, ustedes cosen así como les he enseñado en otros videos. Aquí es que estoy utilizando técnica de patchwork y trabajando solo con silicona, pensando en aquellas personas que de pronto no cosen, sino que pegan. ¿Listo? Entonces aquí esto es lo mismo que hice con las piernas, exactamente igual con los brazos. Mientras pegan los brazos, aquí están, entonces voy a hacer el mismo trabajo con los guantes. Voy a pegar silicona por todo este contorno. Acá arriba no, porque también luego tengo que rellenar, pero si van a coser, ustedes ponen las dos piezas, cosen por todo el contorno como les he enseñado en otros videos, y trabajan después lo mismo. ¿Listo? Lo que estoy haciendo, en lugar de utilizar hilo y aguja, es silicona. En los brazos, se me olvidó decirles, no solamente es en este lado, ¿sí? En esta orilla para unir la pieza, sino también en la parte superior. Entonces aquí vamos a aplicar también un poquito de silicona para sellar la pieza, solamente en uno de los lados, porque en el otro damos vuelta a la pieza y rellenamos. Bueno, aquí entonces están secando los brazos y los guantes, entonces voy adelantando también el trabajo del gorro. Esta pieza mide 50 centímetros por 20, 50 por 20. Listo, es el contorno de la cabeza. Le tomé la medida que quedara en la parte baja, o sea, que quedara en esta parte baja, que me cubra bien la cabeza y no solamente sobrepuesta, sino como cuando uno la pone, que tape esta parte del cuello, de la nuca, y ya alrededor pues de la frente. Entonces aquí muy fácil voy a buscar, aquí está el derecho. Del derecho, como es todo suave por ambos lados, es difícil a veces encontrar. Aquí solamente es unir la pieza así, la doblo por el centro, por ahora, solo por ahora.
Bueno, aquí ya lo pegué. Voy a tomar hilo y aguja, creo que es la única que utilizo en todo el trabajo hasta ahora. Entonces lo que voy a hacer es zurcir la parte superior y es con la puntada más sencilla. Es introducir la aguja e ir una sí, una no, así por todo el contorno. Esto va a permitir que se pellizque, por decirlo así, la tela en la parte superior del gorro y allí podamos poner luego el pompón que les mostré al inicio. Bueno, ya ha terminado el gorro. En esta parte donde ponemos el pompón, si quieren pueden ponerlo de color rojo o el color que ustedes prefieran para que quede más colorido. Ya va por gusto de cada persona. Entonces aquí donde se hizo el zurcido voy a aplicar silicona, siempre con cuidado de no irse a quemar, no se vayan a lastimar, y ponen el pompón. ¿Listo? Ahora voy a dejar que seque y sigo trabajando los brazos. Bueno, ahora doy vuelta a los brazos que ya quedaron listos. Para las personas que de pronto pegan, siempre peguen muy bien para que se vea casi como si fuera costura. ¿Listo? Ahora lo que hago es rellenar. Voy a rellenar con algodón de relleno, que en los materiales no se los mostré al inicio, pero recuerden que siempre en la descripción les dejo la lista completa de materiales y el enlace de los moldes que correspondan a cada trabajo. ¿Listo? Entonces aquí ya está. También le voy a dar vuelta a los guantes. Bueno, ya están rellenos. No es necesario que queden muy firmes como otros muñecos que les he enseñado en estos días. Aquí pueden quedar suaves. Además este algodón siliconado se presta porque es mucho más suave. Y los guantes también ya los rellené. Y aquí nos vamos a ayudar con unos alfileres, porque voy a poner muy bien el algodón del guante hacia el fondo. Y aquí voy a introducir, también pongo muy bien así, aquí voy a introducir el brazo dentro del guante. ¿Listo? Así. Entonces sostengo con alfileres para que me queden en el mismo punto y luego voy a pegar con silicona. Mire cómo queda. ¿Listo? No tiene problema, yo lo sostengo con los alfileres. Bueno, aquí voy a esperar a que seque bien. Ya le puse también silicona en los extremos. Todo el contorno tiene silicona. Y recuerda que si te gusta coser también puedes hacerle unas puntadas y eso va a quedar mucho más firme. Sí, eso es para aquellas personas que les gusta que esté totalmente cosido. Ahora lo que hice fue cortar una pieza de peluche ovejero o del que ustedes tengan. ¿Está bien? 6 centímetros es la parte ancha, por decir así, que corté. El largo, este es de 70, pero lo importante es para que me alcance. Yo voy a hacer una boa y esto lo voy a poner aquí alrededor entre el brazo y el guante. ¿Listo? Como para que me quede separado, por eso utilicé otro tipo de peluche. Si no tienen otro peluche, háganlo igual, háganle una boa bien bonita con el mismo peluche que tengan con el que hicieron el resto del cuerpo.
Bueno, ya la boa lista, miren aquí está. A veces también venden unas boas de peluche ya listos para trabajar, o la lana ovejera que les he enseñado en otros videos. Y ya voy a empezar a pegar. Entonces por todo el contorno, por todo este contorno voy a empezar a pegar. Bueno, ya decoré los brazos, entonces ahora los voy a poner donde corresponde aquí en el cuerpo. En esta parte los voy a pegar. Miren que esto va a permitir también tapar la imperfección de la unión, aunque no, la verdad no se nota mucho porque como este peluche es un poco peludito, entonces no se va a notar mucho. Y esto entonces lo voy a poner aquí. Cuando lo pegue con la silicona, tengan mucho cuidado de no irse de pronto a lastimar, a quemarse, y sostienen muy bien hasta que seque. ¿Listo? Hasta que seque, sostienen. Aplican bastante silicona. Listo, ahí ya van pegando, ya lo sostuve bastante tiempo, yo creo que ya está listo. Ahora lo que voy a hacer es trabajar el gorro. Entonces también hice una boa, listo, tal cual como el de los brazos y los guantes. Y aquí voy a introducir el gorro, la parte de atrás donde se pegó es atrás. Y voy a doblar un poquito, igual cuando introduzca el gorro en la cabeza, él se va a doblar un poquito el borde. Yo es para que me quede más grueso esta parte. Entonces voy a ponerle a todo el gorrito, por todo el contorno. Así que aquí llega hasta la nuca. ¿Recuerda que yo les dije que llegara hasta la nuca? Entonces aquí él ya va llegando. Si quieren le pueden poner más algodón de relleno. Yo lo voy a dejar así, porque normalmente cuando nos lo ponemos pues nos queda así. Bueno, cuando las personas que les da frío o viven en ciudades frías o visitan ciudades frías, porque aquí donde yo vivo hace un calor terrible y gorros yo creo que usamos solo cuando somos bebés. Bien, bueno, miren, así queda. Lo voy a pegar y luego de que lo pegue le pongo la decoración del gorro, listo, del peluche. Bueno, así va quedando. Miren, todo elegante con su gorro. Así como cubren los gorros realmente. Normalmente se cubre todo. Y ahora voy a poner la nariz. Recuerden que esta nariz, el tutorial ya se los compartí en la parte superior derecha. Les dejo el enlace para que ustedes aprendan a hacerlos así en fieltro. O si quieren también pueden comprarlos o hacerlos en porcelana fría. ¿Listo? Entonces aquí lo voy a ubicar bien en el centro, que me quede bien centrado para pegarlo. Y luego voy a pegar también los ojos.
Los ojos, como son plásticos, me toca primero poner la silicona, dejarla enfriar y un poquito, no es que vaya a quedar totalmente fría, dejarla enfriar un poquito y ahí sí pegarlos, porque si no se me derriten. Listo, así quedaron entonces los ojitos, la nariz, aquí con un poquito de rubor fucsia, le voy a aplicar en las mejillas, aquí así, para que tome un poquito de color. Miren que sí se ve bonito el color de las mejillas, así, rosadito. Y acá donde es como la boca también le voy a hacer. Le iba a poner unas esferas negras, pero la verdad perdía la inocencia o la expresión que se le ve en los ojos. Entonces por eso opté por no hacerle la sonrisa. Solamente le hice una sombra con el mismo rubor. Si ustedes quieren pueden bordarlo, pueden pintarlo, pueden utilizar marcador. O sea, ya ahí les dejo libre para que ustedes hagan en la boca lo que prefieran. Yo solamente hice fue una sombrita nada más. ¿Listo? No quiero, porque ya practiqué y no quiero dañar la expresión de la mirada y la nariz, porque me queda la sonrisa como un poquito maquiavélica. Entonces por eso lo voy a dejar así. Ahora lo que voy a hacer es decorar el cuello. Aquí tengo la cinta que compré hace algunas semanas. Algunas de ustedes me acompañaron, entonces quiero mostrarles qué voy a hacer. Esta es la cinta y entonces la voy a poner alrededor del cuello. Voy a hacer un moño para que me quede bien linda la decoración de mi muñeco de nieve. Entonces aquí ya lo voy a ir acomodando. Voy introduciendo la cinta. Miren el contraste que queda. No necesita boca de todas maneras con este tipo de cinta. Entonces voy a hacer un moño para que vean cómo va quedando. Bueno, aquí está pegando, le puse un alfiler para que me ayude a sostener la bufanda. Aquí lo que estoy haciendo es eso, ese efecto de cuando se envuelve la bufanda en el cuello. Y ahora lo que voy a hacer es un moño muy sencillo. Aquí tomo la cinta, en el centro procuro traerlas en la parte de atrás en cruz y en la parte de enfrente recto. Listo, miren, acá está en cruz, en la parte de atrás está en cruz y acá recto. Tomo la cinta alambrada, la pongo en el centro, la ajusto y listo, me arma el moño. ¿Listo? Entonces en la parte de atrás doy giros con este alambre y ya luego puedo acomodarla a mi gusto.
y este es el que voy a pegar entonces aquí para que me quede mucho más lindo. Bueno, ya con el moño listo, solamente es pegarlo. Miren, aquí. Por eso les decía yo que lo de la sonrisa, yo no lo voy a trabajar, o yo no lo iba a trabajar en mi muñeco porque la decoración del cuello taparía esto. Entonces aquí lo que voy a hacer es aplicar silicona y pegar allí donde está el listón de la bufanda. Entonces aquí está terminando de secar. Ya lo único que nos falta es unir el cuerpo con las piernas. Aquí las traigo de nuevo a participar del proyecto. Entonces vamos a ver si allí se alcanza a percibir. Listo, voy a poner las piernas juntas, muy juntitas. Miren, aquí en la parte superior voy a ir subiendo. Aquí en la parte superior voy a aplicar mucha silicona. Mucha es mucha, porque necesito poner el cuerpo, listo, y pegarlo. Ahí ya es la parte final, se puede decir, que este proyecto, cuando ya se unen los dos trabajos, tanto lo de las piernas como el cuerpo del muñeco de nieve. Esto lo pueden hacer para cualquier personaje, trabajan todo el cuerpo aparte de las piernas y ya al final es lo que van a unir. Entonces aquí lo único que les voy a mostrar, entonces cómo aplico la cantidad de silicona y luego cómo pongo las dos piezas juntas. Bueno amigos, y así entonces quedó este proyecto el día de hoy, este muñeco de nieve. Miren, allí se ven los zapatos, se ve cada detalle que le hice. Lo que sí voy a hacer ahora es, recuerden que al final les comparto la foto completa para que ustedes lo vean entero, porque yo sé que por ejemplo la cámara no permite que yo haga como un plano completo, entonces por eso me toca hacerlo así, pero al final lo van a ver totalmente como se ve el ya listo. Espero que la idea les guste, que la pongan en práctica, y si es así, si es de ayuda, recuerda regalarnos tu me gusta, sí, que es totalmente gratis. Suscríbete también allí en el botón rojo, es gratis, no tienes que pagar nada por suscribirte. Comparte por favor, que también es una ayuda para nosotros. Últimamente no llegan las notificaciones a la comunidad y eso está haciendo que las visualizaciones cada vez sean menos, pero si tú compartes, la comunidad se da cuenta y regresa de nuevo a ver nuestro contenido. Hemos compartido todo el año y muchas personas piensan que apenas estamos empezando a compartir, y nosotros trabajamos todo el año para ustedes. Entonces esa es una manera de ayudarnos. Y también deja tu comentario, déjanos en los comentarios qué tal te pareció este trabajo. Aquí se me movió un poquito la cámara, lo que iba a hacer era moverlo para que ustedes vieran cómo se ve totalmente. ¿Listo? Recuerden que como es hecho con icopor, no es un trabajo pesado, es un trabajo la verdad muy liviano. Y les voy a explicar también cómo se manipulan este tipo de muñecos. Normalmente las personas tienden a cogerlos de la cabeza o hasta del mismo cuerpo. Normalmente ellos, para tomarlos, cuando nosotros los vamos a tomar, se toman entre las piernas y el cuerpo. Así todo se levanta y no se daña, no se despega, no se deteriora. Entonces es así, de las piernas y el cuerpo es como normalmente uno levanta este tipo de muñecos. Bueno, no hablando ya más, me despido. Espero la verdad que les guste mucho, que lo pongan en práctica. Espero ver sus fotos también y nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos. Hasta pronto.